Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al segundo episodio de Hideo Kojima Podcast. Mi nombre es Raúl y como siempre está Sandra. Hola, ¿qué tal? Y una vez más nos reunimos para hablar de todos aquellos temas que nos encantan, nos obsesionan, nos divierten y nos entretienen. Esta vez vamos a hacer un programa un poquito diferente, con temas orbitalmente distintos a los comentados en el primer episodio. Y vamos a hablar, por un lado, de El contrato de Judas, el cómic escrito por Marv Wolfman y dibujado por George Pérez, y de la trilogía de Brian Azzarello de Batman Condenado. Además, aprovecharemos y comentaremos por encima los títulos principales de la línea de cómic Black Label. Asimismo, pues vamos a empezar con El contrato de Judas, guionizado por Marv Wolfman y George Pérez, asimismo entintado por Romeo Tangal y Rick Giordano, donde comentaremos los momentos claves de esta historia de los jóvenes titanes, como puede ser Dick convirtiéndose de Robin a Nightwing, el origen de Deathstroke o una importante tradición en el grupo. Nada más empezar, pues Sandra, te querría preguntar qué te ha parecido este arco argumental. Bueno, a mí me ha gustado bastante porque yo me considero muy fan de los cómics clásicos, de los Titanes, y me ha sorprendido bastante, aunque también tengo que decir que lo de controlar los spoilers no lo llevaba muy bien, porque en el libro que tengo de las novelas gráficas de Salvat venían unos números previos y ya te decían quién era la traidora del grupo. O sea, eso Uh-huh. del concepto de no spoilear, como que no mucho, ¿eh? Sí, al final, bueno, es una historia que es la más recordada posiblemente, ya que, bueno, como sabrás, los X-Men muchas veces se han comparado con los jóvenes titanes, en el sentido de un Ujú. grupo rompedor, innovador frente a todo lo anterior dentro de la misma editorial. Y este podríamos decir que fue su particular saga del Fénix, con momentos de traición, momentos de revelación, momentos de amor incluso. Y al final es, digamos, de las historias clásicas del grupo, pues la más recordada, o por lo menos una de ellas. Sí, la verdad es que es bastante impactante. Hay que recordar que se escribió en los 80, todo esto vino antes de las crisis en Tierras Infinitas, y mucha gente tiene el concepto erróneo de que todo lo que se hizo anterior a ese evento, como que era muy inocente, muy tipo años 60, cuando la verdad es que mostraban tramas realmente adultas sobre la traición, sobre los horrores que puede causar la guerra, tratar ciertos medicamentos, que es lo que hace que Deathstroke se convierta en lo que es. La verdad es que trataba temas muy adultos, cuando se supone que los Teen Titans iba más enfocado a público juvenil, adolescente, los que ahora son los boomers. Exacto, sí. Además era digamos, la era post-70, digamos, una sociedad americana pues mucho más desengañada, mucho más con los pies en la tierra, un poquito más pesimista en general. Y aquí podríamos ver pues en lo que puede ser el reflejo de las consecuencias de la guerra, como ya has comentado, incluso pues el auge de grupos religiosos, críticas a pues estas sectas que estaban apareciendo en los 70, digamos, en la Ujú. época post-hippie de los americanos. Y aquí pues tendremos todos sus elementos además bastante bien coordinados entre ellos. Sí, la verdad es que sí, eso de lo de la secta, que lo vimos en los números anteriores, que viene bien leérselos, no solo el arquito de 4 números del contrato de Judas, sino lo anterior para ir entendiendo a los personajes. En los cómics se ha criticado muchas veces a ese tipo de grupos religiosos, fanáticos, intolerantes, porque era un problema en Estados Unidos todo eso de los telepredicadores lavando cerebros y me resultó bastante curioso. Ujú. Sí, además que recuerda, pues, tristemente lo que sucedió años después con lo que es la masacre de Waco, lo que pueden ser, pues, otras sectas así con bastante poder, bastante influencia en la sociedad americana. Esto es anterior a lo de la masacre de Waco, pero hay por momentos que puede llegar a recordar, pues, de cómo estos grupos religiosos, pues, intentan captar un poco a las, digamos, personas, pues, más desfavorecidas o, digamos, más vulnerables en aspectos afectivos. Así que si quieres, pues bueno, vamos a empezar un poquito comentando lo que es la trama principal, los personajes. Ujú. Como ya sabrán los oyentes, los Titanes es el grupo de sidekicks de los principales superhéroes del universo DC.
Es un grupo, bueno, pues que con esta digamos, segunda encarnación, el grupo ya empezó a tener, pues ya miembros que no eran sidekicks de otros superhéroes, empezó a tener, digamos, ya su propia identidad. Además, aquí tenemos personajes, pues que ya son más adultos, ya se nota que es gente pues de 18, 19, 20 años, y aquí se nota pues que ya están, digamos que es un grupo que para todos los efectos ya está volando pues con sus propias alas. Mm. Sí, sí, se Sí, nota en bastantes cosas, por ejemplo, que en los números previos ya Dick quiere dejar de ser Robin, también Kid exacto. Flash cuelga el manto en esa icónica portada de los Teen Titans 38, creo que era. Ujú. Mm. Se ve cómo intentan alejarse de la sombra de sus mentores para llegar a ser ellos mismos, no un grupo de segundones. Eso es, sí. Además que ya, pues, como hemos dicho, pues aquí está Starfire, está Cyborg, está la propia Raven, está Chico Bestia, que no son, pues, ese mítico ayudante, pues, como podía ser el propio Robin, Speedy o incluso Donna Troy. Ujú. Además que muchos de ellos, pues, ya se sabe aquí, pues, que Donna Troy se va a casar, que bueno, que ya por lo menos tienen otros intereses más allá de ser simples ayudantes jóvenes de superhéroes. Aquí, pues, hombre, vemos como pues, ellos ya son un grupo bastante sólido. Aquí, pues, como ya os he comentado, está Robin, va a estar Cyborg, va a estar Raven, va a ser Starfire, Kid Flash, que abandona en el primer número del arco la formación. Está Donna Troy, está Chico Bestia y también está Terra, ¿vale? Que Terra es la hermana de Geoforce, es uno de los miembros de los Outsiders. Aquí pues ellos vemos que en el primer número pues se saltan una base militar, vemos que es un grupo coordinado, es decir, que no son, Ujú. por ser héroes adolescentes, no son ni tontorrones, ni descabezados, vamos, funcionan como un grupo, como una formación, pero aquí vemos cómo Terra realmente pues es una espía y está pasando información a Slade Wilson, o también conocido como Deathstroke. Que a mí una cosa te voy a decir, me han perturbado dos aspectos sobre Terra. El Ujú. primero es que nada más la vi y esta me recuerda a alguien, y es Andrea, la de la Isla de las Tentaciones. No me Ah, digas que no se parece. sí, sí, por esa imagen, ¿no? De esa España portada, dejémoslo así, ¿no? No, y también otra cosa perturbadora es que Terra tiene 16 años en este cómic Ujú. y está liada con Slade Wilson, que se tiene 45 o 50 palos. O sea, eso Ujú. está mal. Sí, además que aquí vemos como el personaje, me hace mucha gracia esa moralina un poquito, aunque el cómic yo creo que, sinceramente, tras releerlo, creo que aguanta bastante bien el paso del tiempo. Sinceramente, yo creo que no se nota demasiado las costuras de que es un TV de los 80, pero tiene como esas cosas, esa moralina un poquito así naif, el sentido de que el personaje te recalcan que es malvado porque fuma mucho. O sea, Oh, siempre que está sí, hablando con Destro que maravilloso. está fumando demasiado, como dándote a entender, si fuma tiene que ser mala persona. No, y también diciendo palabrotas tipo, estúpido simio, ¿no te das cuenta de que os odio porque os odio a todos, no sé qué? O sea, Ujú. tiene un odio interior la chavala que no puede con él. Sí, 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 sí. Vemos como al final, bueno, pues es un personaje que ella de cara a la galería, de cara al resto, es una chica pues bastante echada para adelante, un poquito desenfadada, bastante poderosa también, porque aquí, bueno, en general te recargan que el nivel de poder de ella es bastante elevado, seguramente es de los personajes más poderosos dentro del grupo, pero que pues obviamente pues sí que tiene en su interior pues un punto de oscuridad, tiene un punto de resquemor hacia sus compañeros. Tampoco te inciden demasiado, es decir, tampoco te dicen que bueno, les ha traicionado por a cambio de algo, por un chantaje, por una suma de dinero, por una motivación secreta hacia alguno de ellos. Simplemente pues no es una persona que no comparte los ideales de heroicidad del resto de sus compañeros. Y a mí me encanta, sobre todo, las últimas frases que dice el cómic sobre Terra, que es, se llamaba Tara Markov y apenas tenía 16 años. Nadie tiene la culpa de que esté loca. Ella es la única responsable. Nadie le enseñó a odiar, pero odia. Sin razón, sin causa aparente. Nadie le enseñó a destruir, pero destruye, con alegría, con placer. A mí me encanta eso de que no le hayan dado ninguna motivación especial, porque hay gente
que odia, que toma manías, que tiene cosas en la mente y no es por nada en concreto, simplemente Ujú. porque es así. Y en los cómics siempre se intenta como justificar las motivaciones del villano o por una infancia traumática, por un suceso raro que ha ocurrido, cuando a lo mejor es que esa persona está loca o le gusta destruir cosas o es malvada y ya está. Es que Ujú. tampoco tienen que inventarse una mega motivación para el personaje. Es mala, fin. Eso es, sí, sí, o sea, tampoco buscan una motivación en particular, sino que simplemente, pues bueno, pues ha decidido traicionar y comparte pues más cosas en común con lo que puede ser Deathstroke, que además aquí esta historia viene a explicar el origen, ¿vale? El origen de Ujú. este personaje que, bueno, estos últimos años con, ya sea pues con la serie Arrow, con la infausta aparición en la Liga de la Justicia, Y pues en digamos que Titans, en Titans también, en la cierto, en segunda Titans. temporada. Ujú. Y en la, bueno, también en la serie, en la película de animación de Teen Titans Go también aparece. Oh, maravillosa. Me Sí, sí. encantó. Hmm, Slade. sí, 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 sí. Además que también aparece, bueno, en el Arkham Origins como malo principal. Ujú. Aparece también en bueno, los demás juegos de Arkham. También aparecía en el volumen, bueno, perdón, en el primer juego de Injustice. Lo que pasa es que como personaje de lucha ahí se quedaron un poquito cortos, a mi parecer. Y en general, pues bueno, aquí viene a explicarnos el origen de este personaje, que es, digamos, una especie de perversión del sueño americano. A mí, este personaje siempre lo han comparado más con Batman, pero a mí casi por momentos me recordaba incluso una especie como de versión retorcida del propio Capitán América. Es decir, un soldado, pues con la típica familia americana, que Ujú. al someterse pues a un experimento, digamos, al ser repudiado de sus superiores, pues empieza a tener pues unos comportamientos más psicóticos, empieza a, a odiar a todo el mundo, una personalidad mucho más ecléctica y se acaba convirtiendo pues en este villano de esto que digamos su gran poder es pues esa capacidad de prever todos los ataques, de conocer todo tipo de artes marciales, de armas, de estilos de lucha. Y realmente, si tampoco tener una gama de poderes muy espectacular, tiene una combinación de ellos que le hace realmente un enemigo, vamos, un enemigo muy a tener en cuenta, no solo por los titanes, sino por todo el universo de C. Pues fíjate que a mí a quien me recordó era al Punisher, al castigador, pero en el arco este de Garth Ennis, el de Nacimiento, que mostraba cómo estaba la guerra de Vietnam, creo que era el Punisher, y de que Ujú, estaba loco, de que le gustaba matar, que era un psicópata, todo esto antes de perder a su familia. En esos aspectos me recordó mucho esa estrategia que siempre tenía Slade de ser el mejor, esas ansias asesinas, incluso antes de que gente de su familia muriera o fuera atacada. Me recordó bastante. ujú. Sí, 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 lo cierto. Sí, tiene Mm. un punto de similitud en esa historia. Además, porque, bueno, para mucha gente, pues la propia experiencia de lo que es la guerra de Vietnam fue más traumática que lo que fue la propia guerra en sí. Ujú. Mm. Así que, bueno, pues a lo largo de esta historia, pues vamos a conocer el origen de este personaje, también el porqué del odio a los titanes, ya que su hijo murió contra ellos, luchando contra ellos. Y aquí además, pues mientras vamos a ver pues toda esa trama de la secta del hermano sangre, que es la secta que hemos comentado antes. Aquí también, bueno, hombre, veremos también cómo se interactúan entre ellos, vemos cómo realmente Beast Boy, Chico Bestia, pues tiene realmente pues una afinidad por Tara. Podemos decir que está enamorado de ella o siente algo por ella. Era un pagafantas el pobre ¿Tú crees? tipo. Yo creo que sí, o sea, es que la otra está en plan de, os odio, voy a destruirlo todo, no sé qué, y Ujú. él como, no, no, que es buena, yo te salvaré, cariño, y es como, que no, coño, que estoy loca, que os odio, que te mueras. Y él nada, él seguía emperrado, o sea, o es tonto o era un pagafantas. Mm. Además que hay un número que, bueno, en la colección esta bueno, de ECC que publicó, no se publicó ese número, que era una conversación que tenía Chico Bestia con Desto, que en una cafetería, los dos un poquito de incógnito, Ujú. y él, aquí Garth, pues no podía asimilar que realmente que Terra les hubiera traicionado. Él siempre tuvo la sensación que, bueno, que Destock le amenazó con algo,
que le chantajeó, algo le debió hacer, pero él nunca terminó de creerse pues que esta persona realmente les traicionara y quisiera matarlos. No hay más ciego que el que no quiere ver, eso está claro. Eso es. Ujú. Ujú. Y bueno, pues al final esta historia, pues al ver toda esta tradición, vemos por qué sucede todo. Y además nos sirve pues para presentarnos a otro personaje bastante interesante que ha tenido tramas de peso en los Titanes, que ha sido Jericó, ¿vale? Jericó es otro hijo de Deathstroke, que es curioso porque aquí ellos te cuentan que tiene el poder como de poseer a las personas, ¿vale? De Ujú. manipular las acciones de esas personas, pero aquí al principio el origen de sus poderes simplemente lo comentan que es mutante. Yo no sé si después ya la franquicia de Marvel registró la palabra como mutante, porque alguna vez para hacer referencia, por ejemplo en DC, simplemente lo dicen como metahumano. Sí, es cierto. Ujú. Aunque Eso me llamó también la lo veo atención. una tontería eso de registrar mutante porque es una palabra normal y corriente. Pero fíjate que cuando los derechos de los mutantes en los cines lo tenía Fox, a la Bruja Escarlata la llamaban Wanda y que era una mejorada. Sí, sí, sí. A Sí, lo o sea, mejor sí se hicieron con los derechos de esa palabra en el ámbito superheroico. puede ser, ¿eh? Porque bueno, simplemente, a ver, ya ha habido otros metahumanos en el universo DC que simplemente de nacimiento, es decir, que sus poderes no vienen después de un accidente, de una herencia genética, de algún objeto mágico, simplemente han nacido Solo así. media DC. Sí, solo me DC, sí. Y bueno, pues aquí pues vemos que tiene ese poder y que obviamente pues le va a ayudar a Dick, que ya por fin también decide dejar de ser Robin y se convierte pues en Nightwing. Ujú. No, que me encanta cómo hace el proceso del cambio de traje, porque durante meses se queda diciendo como, no, ahora voy a ser Dick hasta que encuentre una nueva personalidad. Aparece Jericho y la madre y se va corriendo a su cuarto, saca una maleta y ya sale el traje. Es como, o sea, lo tenía pensado, pero le estaba dando suspense al tema o cómo. Sí, 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 le estaba dando suspense dramático. Espera, que estoy esperando el momento para revelar mi identidad. Claro, hay como, ¡ah! Focos a mí, soy Nightwing. Sí, sí. Además que luego en este tomo Ujú. que sacó hace unos años Planeta, esta historia de Chuck Dixon, en el que contaban, digamos, hacían por retrocontinuidad los orígenes de Nightwing, te comentaban que parte del traje que lleva al principio, ese traje azul, se había inspirado pues en una leyenda kryptoniana de un personaje que se llamaba Nightwing, Ah, ¿vale? sí, Que pues sí. Creo sí. que en este tomo también lo explican un poco, lo de que Superman fue su referente y que lo medio dejan así en el aire y luego Chuck Dixon lo agarró bien y lo explicó más a fondo. Ujú. Eso es, sí. Jack Dixon es un autor que cuesta, o sea, es decir, yo he leído lo poquito que he leído en Nightwing, sí que tiene bastante saque. Es un tipo que nunca me ha parecido de la gama alta. Yo creo que Chuck Dixon lo único que ha escrito bien, al menos que yo haya leído, han sido cosas relacionadas con Dick Grayson. No sé si fue él el que escribió la de Robin Año uno, que esa también molaba bastante, que Ujú, era, sí, sí, fue Chuck Dixon, que era cuando Bruce acogió a Robin y le fue enseñando cosillas, él era un niño rebelde. Pero aparte de cosas que ha escrito de Dick Grayson, no he visto nada más así reseñable de este autor. sí, estuvo haciendo algún tema en Marvel, pero bueno, no. Eso que cosa que tiene una bibliografía bastante amplia. O sea, estoy leyendo aquí, bueno, ha hecho un montón de cosas en Dark Horse, en DC Comics, en Marvel, pero en general a mí no me ha transmitido nunca especialmente ser, ya me entiendes, un gran guionista. Pero yo te comento, algunas cosillas con Nightwing e incluso con Green Arrow o con Batman son bastante defendibles. A ver, es del Comics Gate, o sea, también creo que no hay mucho más que decir. Cuando un autor se mete más en un movimiento y se conoce más por eso que por grandes etapas, a lo mejor es que tu carrera estos años tampoco ha estado muy bien. Ujú, entiendo.
Cada uno puede opinar lo que quiera, tampoco, pero si eres más conocido en los últimos años por ideologías o movimientos que tienes, más que por lo que has hecho, hombre, a lo mejor es que no has tenido un buen trabajo. Y yo sé que hace poco también se anunció que iba a hacer alguna historia de Robin, porque bueno, el personaje va a cumplir en 2020, ahora mismo en marzo va a cumplir 80 años, Ujú. y bueno, se va a juntar pues a un grupo así de artistas y está él también metido. Sí, es que la Ujú. verdad es que Dick Grayson ha tenido muchas historias. Desde ese Detective Comics, recuerda que durante toda la Edad de Oro salían prácticamente todos los cómics de Batman. Y luego Sí. ha tenido también series regulares como Nightwing, como Grayson en los Nuevos 52. La verdad es que tiene muchísimos números, es de los más importantes de DC. Ujú. Sí, 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 es un personaje que es muy a reivindicar, ¿eh? Al final, desde que ha salido siempre ha tenido serie propia, incluso a la vez ha estado en grupos, así que realmente, pues hombre, es un personaje que tiene bastante que sacar y sus propias historias y su propia carrera, o sea, no siempre estar bajo la sombra de Batman, Es más, llegó a ser Batman eso es, con etapa- Morrison. Ujú, cierto. Y bueno, también pues vamos a comentar algún tema más de este arco. Al final, el personaje de Terra, bueno, aquí, como hemos comentado, moría al final del arco. Sí, Más la adelante, palmaba. sí, Geoff Jones ha recuperado, me parece, alguna Terra, creo que es de un mundo alternativo. El personaje en sí tuvo un número especial en la noche más oscura, en la que ella resucitaba, y siempre pues fue digamos, la muerte de ese personaje, pues lo que más atormentó a su propio hermano y a Chico Bestia. Sí, la verdad es que Chico Bestia, que a lo largo de todo el tomo lo llaman Changeling, Ujú. no por ese nombre, me pareció curioso porque yo siempre lo he conocido como Chico Bestia, pero bueno, Sí. la verdad es que le tocó mucho esa muerte y durante bastante tiempo estuvo con ese lastre ahí de, ay, que se me ha muerto el amor, cuando realmente ni le quería ni nada, pero bueno. Claro. Además que, bueno, intentaron repetir el concepto de personaje que traicionaba al grupo con Rose Wilson, que es otra hija más que se sacan de Deathstroke, ya en la etapa de Geoff Jones, aunque a mi parecer este personaje sí que tiene bastante más que sacar que Una Terra, personalmente. cosa, Sí. Deathstroke es el Julio Iglesias del universo DC. Es posible, es posible. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y lo ¿Cuántos sabes. hijos tiene este hombre? Pues tres, ¿no? En teoría. Sí, ¿no? Sí, sí, eso es Que Jericó. sepamos. Que sepamos, que sepamos. Seguro que sacan alguno más. Sí, sí, sí. Y bueno, otro personaje que me gustaría destacar bastante es Raven, ya que es Ujú. la única que se da cuenta, lógicamente, de que Terra está loquísima, de que tiene maldad. Yo me quedo como, pero es que no os dabais cuenta y ella, veo un pozo de maldad en ti, no sé qué, no me fío. Yo Mm, creo que los titanes eran muy ingenuos, se les nota en ese aspecto que son jovencillos, o sea, tienen madurez, ya que son chavales de 20, 21 años, pero también en algunos aspectos como, ay, que caen en trampas que se ven fácilmente, pero que por la edad no consiguen pillar a veces. Sí, además como ya hemos comentado, esta encarnación ya tiene ese salto de juventud a madurez y esto también, todo lo que sucede aquí, pues sirve pues para avivar ese camino que están tomando, que ya pues que la gente hay gente malvada en el mundo, hay gente que te va a engañar, hay gente que te va a traicionar, que te va a decepcionar. Y eso en parte, pues yo creo que es el gran fondo de la historia. Pues que a veces en la vida pues nos encontramos a gente pues que nos acaba decepcionando, que no son como nosotros pensábamos. Y así al final, pues bueno, pues se acaba construyendo para mí el arco más interesante bueno, de que puedan tenido estos personajes, los titanes. Personajes que además, que yo creo que desde la época de las pre-New 52, con Ujú. aquellos primeros arcos de Geoff Jones y más adelante muchos otros guionistas, desde la New 52 me da la sensación de que no han terminado de tener su propio camino, no han terminado como
de tener una historia que realmente llama a la gente, porque de unos años para acá han tenido un montón de encarnaciones, casi cada 6 números volvían a cambiar. Había un artículo en la revista Dolmen desde las New 52, no han terminado de tener esa gran historia o tener ese gran arco o tener esos personajes que terminen de enganchar o de llamar al público y para que la gente vuelva pues a leer cómics de los Titanes. Y es una pena, sinceramente. Además que no sé por qué CC, no sé, por un lado, ni por qué no está publicando de nuevo Los Titanes de Pérez, ni tampoco porque está publicando de nuevo Los Titanes de Geoff Jones. Yo creo que los Titanes como grupo, independientemente de lo que haga ECC, que yo creo que al final lo sacarán en un crowdfunding y luego lo llevarán a tiendas, seguramente lo harán, pero lo que los Titanes necesitan como grupo es una especie de Hickman que diga, voy a montar un mega evento, vamos a hacer varias cabeceras, algo grande, crossovers, que puede gustar más, que puede gustar menos, pero necesitan ese gran guionista que apueste por este grupo durante años, como en los 80 fueron Wolfman y Pérez, que se tiraron un montón de años guionizándolos y dibujándolos. Yo creo que es lo que necesitan porque ahora mismo están en un nivel como los X-Men. Mm. Eran grupos que en los 80 eran de lo más vendido, lo más importante, más que los Vengadores y la Liga de la Justicia, que pueden ser como sus hermanos mayores, pero que estos años han estado de una capa caída Mm. impresionante. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Los X-Men, mira, parece que sí que han encontrado su camino, sí que últimamente ahora mismo están en boga de todos, más que incluso los propios Vengadores dentro de la editorial, Mm. pero los jóvenes titanes no lo consiguen. O sea, no. Eso que ahora mismo es curioso porque tenemos por un lado la serie de animación Teen Titans Go, han tenido su película, han tenido esta serie de jóvenes titanes que me parece que vuelve, tienen la serie de televisión, es decir, la gente sabe quiénes son, Mm. ¿vale? Pero algo pasa que no en cómics no terminan de encontrar su camino. Y eso que este último arco, que ahora ECC recopiló en un tomo, esto de Jóvenes Titanes, con Damian como líder del grupo, no debe de estar del todo mal, sinceramente. No debe ser una historia, bah, no es una historia distraída por lo menos, pero no lo consiguen. Por alguna razón no lo consiguen. Yo tengo una teoría y es que realmente muchos en el mundo del cómic piensan que gracias a las películas se han metido un montón de gente joven y puede que sí, pero también hace falta buenos tebeos. Ha Ya. habido películas de los X-Men desde el año 2000 y obras maestras como X-Men 2, El viejo Logan, pero luego si un chaval va a una tienda de cómics y ve o un tebeo muy caro o uno que lo lee y es malo, no se va a meter. O sea, tú puedes convertir algo en un icono de la cultura popular impresionante, que si luego en cómic ofreces un truño, no lo va a comprar ni Dios. Eso es. Además que yo creo que tiene CC y Panini puede ser que tienen un poquito de miedo como a esas etapas largas antiguas, porque me acuerdo que bueno, todos celebramos cuando salió el primer tomo de la JLA, pero hasta que salió el segundo ha pasado un montón y no sé si van a seguir. Y vamos, y todos nos alegramos cuando anunciaron que iban a publicar el Escuadrón Suicida de Ostrander y no se lo compró nadie. Y lo han acabado al final. Al final, entre dires y diretes, acabaron sacando toda la serie. Pero les ha costado una pasada. Ya, pero es que piensa que es que no lo compró nadie. O sea, vale que Mm. el Wacom no es una cosa mega orientativa para saber cuánta gente se ha comprado algo o no, porque al fin y al cabo solo lo usan unas cuantas personas, algunos no registran, pero cuando ves que colecciones tienen 3.000, 4.000 y luego la JLI a lo mejor ha vendido, es que el segundo tomo vendió unas 200 unidades, 248. Yo creo que en Internet mucha gente pide cosas que luego no compra. Que luego no se traduce. O sea, que luego no se traduce en una venta directa. Fíjate, este verano con la subida de precios de Panini, todo el mundo, nunca más voy a comprar grapas de Panini, nunca más ningún tomo. Y luego lo de Spider-Man toda una vida, al mes una reimpresión y eso que sacaron una buena tirada. Las grapas de los mutantes a 6 pavos cada una y vendiéndose un montón. O sea, Ujú. también es que yo entiendo que las editoriales
Y en este caso ECC primero apueste por el crowdfunding en material clásico para, oye, vamos a ver primero si a la gente le interesa, porque sacar una tirada en un país que no es tan consumidor de cómics como puede ser Estados Unidos, sacar material clásico para que luego se quede en las estanterías, que poner un tuit lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede poner, ECC, saca esto, pero luego soltar los billetes ya no es tan fácil. Claro, claro, claro. Además que después de esto que estás comentando, eso que el crowdfunding este que han sacado hace poco de la Legión de Superhéroes, lo han terminado de sacar, pero me temo que, por ejemplo, etapas largas como lo que es la Legión de Superhéroes de Kate Giffen, no vamos a verlo. Ya es que ya pesaba lo de Kamandi, que eran 1000 páginas en un tomo, bueno, Ujú, pero cosas que duraron años, yo lo veo difícil. Y ujú. también ese no es una editorial muy grande como para sacar tiradas, que al final España es un país sobre todo marvelita, que ahora mismo se compra más las novedades que cosas clásicas de los Claro. 80. También entiendo que no lo saquen. Me fastidia porque quiero leer Los Titanes de Wolfman y Pérez, lo llevo pidiendo 2 años, pero también lo comprendo. Ujú. Y otro de los aspectos que me ha encantado de los Titanes, y ya lo último que quiero comentar, es que se revelen las identidades de los superhéroes y que el villano de turno lo sepa. Algo que, a ver, hoy día lo hemos visto ya bastante, pero en los 80 no era algo tan común que el malo de turno supiera cómo se llama cada uno, dónde vive, con quién está casado o se va a casar. Me pareció bastante impactante, sobre todo para los lectores de esa época. Ujú. Pues sí, además, realmente yo creo que, irónicamente, a pesar de que hay muchos héroes enmascarados en el universo DC, como que a veces no te da la sensación como que las identidades dan un poquito igual a este universo. No sabría yo qué decirte, ¿eh? Yo Mm. creo que donde da más igual es en Marvel, sobre Hombre, todo realmente tras eso de sí. la Civil War, que se empezaron a desenmascarar todo el mundo. En cambio en DC nadie sabe quién es Superman, quién es Batman, Mm. no sé, creo que ahí lo llevan más oculto. Sí, igual tienes razón, sí. Ujú. No sé, yo hablo desde la Civil War. A lo mejor antiguamente lo llevaban más en secreto. El Iron Man clásico decía que Iron Man era su guardaespaldas. Eso es, sí, sí, sí. Nunca se les veía juntos. Bueno, a veces sí, porque hacía algún trapicheo con el traje o algo, pero uf, Sí, no creo que colara mucho, ¿eh? eso me recuerda a un artículo que leí hace tiempo que era que te venía a explicar que por qué, ¿cómo era? Que en varios momentos en la historia del universo DC en los que era súper obvio que Batman era Bruce Wayne, pero que absolutamente nadie se dio cuenta. No, sobre todo a partir de los últimos años donde Batman ya es lo más tecnológico del mundo. O sea, vamos a ver, es una ciudad con muchos millones de habitantes. Cualquiera se puede poner un pijama azul y gris. Vale. Pero Ujú. ya en los 2000 o cosas así, con un Batman con coches de lujo, aviones voladores, chips. Vamos a ver, yo sospecharía del millonario que hay en la ciudad. Ujú. En Cierto, sí, sí, España, una cosa, en España, Batman sería Amancio Ortega. posiblemente. Madre mía, qué mal vamos. Ujú. Like perfection, like no other, flawless, absolutely flawless. Y bueno, ahora que estamos hablando de Batman, ¿qué te parece si pasamos al siguiente cómic, a Batman Condenado? Perfecto. Bueno, pues esta obra surge del sello Black Label, que es una nueva línea de cómics para un público adulto, que incluye tanto nuevas series creadas para la ocasión como reediciones. Y esto se empezó a anunciar por el 2018 y ya cuando se comentó que sería adulto,
oscuro, que incluiría temas que no vienen en los cómics más convencionales, ya muchos nos oímos que Vértigo iba a terminar enterrada y a los pocos meses así ocurrió. Vértigo se fue a la mierda y se apostó por este Black Label. Yo creo que era más por el egocentrismo de Dan Didio, de voy a echar a Karen Berger, voy a crear mi propio sello. Pero bueno, se inició y como primera obra tuvimos Batman Condenado, con el Ujú, guión de Brian Azzarello y el arte de Lee Bermejo. Son 3 libros en total que se publicaron en Estados Unidos desde septiembre de 2018 hasta junio de 2019 y que CC lo ha editado en 3 tomos, cada uno a 10,95 euros por 48 páginas, algo que fue bastante polémico, ya que era un precio muy alto, es poner una grapa en cartoné con un tamaño más grande y cobrarte 11 pavos. Y ujú, para marzo-abril han anunciado el recopilatorio por 25 euros, que eso ya ujú, tampoco está tan mal, aunque 72 páginas, 25 pavos, sigue siendo abusivo. ujú. Vale, por comentar, bueno, pues esta historia nos viene a contar. La verdad es que es una historia, es curioso porque a cada persona que le preguntes te va a decir una cosa diferente. Al final, esto viene a ser una especie de continuación del Joker de Lee Bermejo, ¿vale? Ujú. De la novela gráfica, en la que Batman, ante la muerte, aparente muerte del Joker, pues empieza digamos, a huir a la desesperada hacia adelante, cruzándose con todos los personajes sobrenaturales del universo DC. Aquí, lo único que aquí vamos a ver, pues, nuevas revisiones de ellos, como pues una nueva revisión de Demon, del Espectro, ¿sabes? De Boston Ujú. Brand, de muchos personajes de más tinte sobrenatural dentro de DC. De la Liga de la Justicia Oscura. Puede ser, sí, visto Mm. así, puede ser. Sí, Aquí, porque están Constantine, Satana, la Cosa del Pantano, Encantadora, aunque se actúa más como un fantasma del pasado que atormenta a Batman, mm, Espectro, Etrigan y Deadman. Toma ya, ¿eh? ujú. Sí, sí, sí. Esos son los personajes que aparecen en ese tomo. También, obviamente, hay referencias a lo que sucedió en Joker, en la novela gráfica. Ujú. Y aquí, pues, vemos pues un Batman pues bastante atosigado por su pasado, atormentado, que está en una continua huida hacia adelante, acosado por la policía, por el resto de villanos. Y en general querría conocer qué te ha parecido esta historia. A ver, yo tengo dos opiniones dependiendo de las veces que lo he leído. La primera vez me fui comprando los tomos al mes que salían y no me gustó, lo vi un cómic confuso, que no llevaba nada, que era un Brian Azzarello intentando contar algo onírico y filosófico que se quedaba en nada. Y la segunda vez, leída todo de seguido, me pareció bastante mejor. Sigo sin verla como un gran cómic, es bastante mediocre, tirando a malo. Pero sí le vi algunos aspectos que luego comentaré, que lo hacen una historia interesante y que da un poco que pensar, aunque también la veo superflua. Lo Ujú, único destacable por encima de todo es el maravilloso arte de Lee Bermejo y también las polémicas que ha generado este cómic, como cuando Harley intenta violar a Batman, cuando aparece la cara del Joker en un Cristo crucificado o cuando se ve el pene de Batman. La verdad mm. es que este cómic ha destacado más por las polémicas que ha generado que por la obra en sí. Sí, yo creo que al final esos son más que nada golpes de efectos. Porque, a ver, a mí la historia, sin parecerme mala o mediocre, se le nota que aquí en Brian Azzarello tampoco está demasiado por la labor. Parece que es como un más allá de continuar Joker, que yo creo que estaba bien como estaba. Ujú. Esto, pues es bueno, pues es una historia efectista que enamorará por el dibujo a muchos, pero más allá de esto, pues un poquito tampoco lleva ninguna revelación, eh, tampoco te quiere contar un nuevo aspecto del pasado de Batman ni del pasado del Joker, y en general, pues te lo acabas, sí, va, te has entretenido, has visto personajes interesantes visualmente, pero no te ha explicado nada nuevo. Y es lo peor Sí, que se puede decir de un TVO, realmente.
Sí, porque la verdad, yo le he pillado algunas referencias a la broma asesina, como cuando Batman estrangula a Harley y se empieza a ver como un charco a los pies, que es la última escena de la broma asesina, o también en la viñeta del final, cuando parece ser que el Joker sale del puente y se empieza a reír a carcajadas poniéndose los brazos en la cabeza. Ahí he notado dos referencias. También se cuenta un poco de que la relación de los padres de Batman tampoco era muy buena, ya que él le ponía los cuernos a la madre, estaban como en procesos de divorcio, pero Ujú. realmente es que no aporta nada y el final, en vez de ser como un golpe de efecto que te deja con el culo torcido de esperar una continuidad, lo que hace es como notar que Brian Azzarello no sabía cómo finalizar esto y dice, voy a crear una historia circular en lo que los roles se cambian, que parece ser que Batman ha muerto y que el Joker ha sobrevivido y que esto va a continuar. Es que no ha sabido cerrarlo, no creo que lo retome y que se puso a escribir algo sin saber cómo lo iba a finalizar. Y se ven bastante las costuras en ese aspecto. Yo creo que Mm. podría haber hecho una historia más sólida en la que las cosas que dice Constantine a lo largo de la obra como narrador tengan más sentido, porque parece en algunos momentos como que ha buscado frases profundas en Google, Sí. ha copiado, ha pegado y se las ha puesto a Constantine. Y le ha dicho a Mm. Lee Bermejo, bueno, ahora tú ponte a dibujar a Batman en plan sufriendo, a Harley Quinn violando y a personajes de la Liga de la Justicia en modo intensitos. Y apáñatela tú. No sé, es que yo le he visto a este guionista bastante perezoso. Me han gustado trabajos que ha hecho él, pero en los últimos me parecen un poco pluf. Ya, yo creo que es que el Zanero le pasa lo mismo que le puede pasar a gente como Peter Milligan, que se le nota qué trabajos son los que les gustan y qué trabajos son alimenticios. Ya, pero el problema de esto es que querer empezar un sello que va a sustituir a Vértigo, porque Ujú, todos lo sabíamos y a los pocos meses se confirmó, y empezar con una obra que mucho impacto no tiene y que ujú. parece más un sacacuartos, sobre todo por el elevado precio, no solo en ECC, que en Estados Unidos también han utilizado que ponga Black Label para subir los precios, y encontrarte con esta historia mediocre que pintaba más, pues no lo sé. Luego comentaremos algunas series de Black Label que en general están bastante bien y no creo que debieran haber empezado por un Batman condenado ni por otras obras porque hace que la categoría del sello descienda. Claro. Ujú. Claro, que al final no ha terminado de ser pues ese gran sello de historias complejas, historias profundas que se esperaba de Vértigo, de algo como Vértigo, a pesar de que Vértigo ya llevaba yo creo que ya bastantes años bastante desinflado en general. Mm. Ojo Mm. que, a ver, yo creo que con los años puede superar a Vértigo, porque al final V de Uf, Vendetta, eso es Watchmen, mucho, ¿eh? todo eso no era Vértigo. Esas obras que muchos dicen no eran. Yo veo aquí algunas de las que luego hablaremos que tienen una pinta buenísima y que si las saben finalizar bien van a ser muy recordadas. Pero ha iniciado como el culo este sello. Ujú. Las cosas que han llegado a España, la gran mayoría, de momento han sido mierda, vamos a decirlo así. Los dibujantes, bien, pero los guionistas que se nota de vamos a hacer esto por rellenar y a ver, tú lo pones en una serie regular, este Batman condenado o en algo no tan especial y bueno, pasa más desapercibido, menos gente lo leerá, lo comprará, pero bueno, no se nota tanto la pifiada, pero hacer hasta vídeos de trailers y de todo anunciándolo y luego encontrarte con esto da un poco el bajón. Sí, te entiendo lo que me quieres decir. ¿Te parece que empecemos a comentar las series del sello Black Label? Vale, pues si quieres, ahora que hemos empezado con Batman Condenado, pasamos a las siguientes que se han publicado en España. Una de ellas es El último caballero en la Tierra, de Scott Snyder y Greg Capullo, que Ujú. próximamente se lanzará el último de los tres tomos en España. A mí en general me compré el primero
lo del Batman Day y mucha gente lo ha criticado porque bebe bastantes cosas de metal. A Ujú. Snyder se le ha ido la cabeza, pero aquí sí me gustó bastante porque tiene una primera parte en la que nos muestra cómo parece ser que Bruce Wayne está loco, que está en un manicomio y que todos los villanos, como el Joker, Harley Quinn, Enigma, realmente son el personal sanitario a su servicio y él piensa que son villanos y que les tiene que pegar. Todo ese aspecto me gustó mucho y luego de repente cambian a una segunda parte en la que no, que es que Gotham ha sido destruida, que están en un mundo postapocalíptico y que están liderados algunos por Wonder Woman y viven bajo tierra. Entonces, Batman, con una calabaza en la que está la cabeza del Joker, pues emprenderá una aventura así rollo Mad Max, pero con mucho toque metal. Ujú. ¿Cómo te Madre has mía. quedado? Uf, la verdad es que me pasa una cosa que es que con Scott Snyder, yo creo que es un buen guionista, pero tiene que estar terriblemente controlado. O sea, es decir, es un tipo que yo creo que tiene bastantes, o sea, él sabe llevar historias largas, sabe que todas las piezas encajen, tiene bastante buena sinergia con Greg Capullo, pero tiene que estar completamente cogido del cuello por los editores porque si no empieza a desvariar y a hacer historias aún más locas que el anterior. La verdad es que sí. A ver, yo he criticado muchísimo Metal, me parece una bazofia absoluta, pero Ujú. el concepto ese macarra me mola. Y aquí veo ese Snyder macarra, que no hay que tomárselo en serio en absoluto, pero como un poco más contenido. La gente ha odiado esta serie absolutamente, pero yo me lo he pasado bien. El siguiente que se lanzó también esa misma semana en España es Superman Año 1 de Frank Miller y John Romita Jr. ¿Te Ujú. acuerdas de la portada que salió, no? Con ese Sí, Superman con la pierna torcida. sí, sí, aquella portada tan polémica en ese momento, sí. Bueno, pues lo peor es lo de dentro. A ver, John Romita Jr. dibuja genial, es un artista con un trazo muy cuidado, que se encarga de todos los detalles, que los escenarios genial, pero por favor las cabezas humanas y sobre todo la de un Clark Kent de 4 o 5 años. ¿Qué cabeza tiene? Parece un Funko. No, la anatomía un poco mal, todos tienen macrocefalia, pero lo peor de este cómic para mí sin duda es el guión de Frank Miller. Quería Mm. reinventar los orígenes de Superman y lo que consiguió es hacer algo, buf. El primer tomo está centrado sobre todo en la vida de cuando era joven, de su primer amor con Lana Lang y también de lo difícil que es cuidar a un bebé kryptoniano alienígena y de problemas de instituto como pueden ser el bullying. Lo que pasa es que el tema del bullying lo veo horriblemente maltratado porque tira de todos los tópicos que Ujú. realmente no son así. Es como escribir sobre bullying sin haber sufrido bullying ni haberlo visto en mi vida. Ya, entiendo que al final es una visión un poco maniqueísta del problema, un poquito alejada. Ya, en general, no sé, me da la sensación que esta historia no dejó pozo, ¿eh? Eso que al principio sí que había leído alguna crítica positiva, pero en general yo creo que es un cómic fallido en general. Ya, y luego mandando a Superman al ejército. Que a ver, esto yo lo puedo entender de que Frank Miller se ha montado su universo particular del regreso del Caballero Oscuro y como que quiere explicar a ese Superman militarizado. Pero uff, es Ya. que no veo a un Clark Kent en el ejército. Yo lo dejé en el primer libro porque me parecía un cómic terrible, que puedo entender que haya gente a la que le guste, pero es que para mí ese no es mi Superman. Puede ser muy poderoso, Superman es de los héroes más fuertes del universo DC, junto con el Doctor Manhattan, pero es que yo no veo a un héroe que simboliza la luminosidad, el amor, yéndose a un ejército. Lo vería mejor en Batman, pero en Superman como que me chirría ese concepto. Ujú. Te entiendo, sí. Todo eso del americanismo no es un americanismo
de viva el ejército, viva Trump, sino es más bien como del sueño americano, de todo el mundo tiene posibilidades, que todos vengan a América a ganar dinero, a ser felices, a formar sus familias, y creo que es una desvirtualización de lo que significa Superman. Claro, claro, al final por querer hacerlo bien lo han hecho mal. Ujú. Vale, entiendo. Y con esto empezó el sello Black Label en el 2019 en España. La verdad es que tres obras que en general para la mayoría de gente ha sido bastante fallido. Sí. Pero, todo ha ido a mejor en este 2020, ya que nos ha llegado Harleen de Stjepan Sejic, Ujú. que es el autor de Sandstorm. Yo no he leído Sandstorm. Yo creo que tú sí, ¿no? Sí, leí los dos primeros tomos. La verdad es que, hombre, es una historia que lo bueno de ella es que más allá de toda esa capa que tiene el TVO, pues obviamente es un TVO para adultos, pues una relación sadomasoquista entre dos lesbianas, más allá de todo eso es una historia de amor muy interesante, muy larga, con muchas aristas, que realmente va a ahondar un poquito lo que son las relaciones. Yo cuando lo iba a leer, pues iba un poquito con ese miedo de, va, pues esto será pues una colección ¿sabes? De cochinadas, una detrás de otra, pero no, no, nada más lejos de la realidad. Es una historia muy interesante, muy chula y que realmente si alguien quiere leer una buena historia de amor, yo recomiendo a la gente que lo lea. Pues Harleen va un poco por ese estilo, ya que, a ver, se nos han contado muchas veces cómo es el romance entre Harley Quinn y el Joker. La psicóloga que se vuelve loca, se enamora del paciente y se mete al criminal. Eso ya lo hemos leído un montón de veces desde los años 90, pero aquí es distinto. En el primer libro, que es el único que se ha publicado en España, no se centrará en su relación amorosa con el Joker, sino que veremos a una Harley que empieza a trabajar como psicóloga, que en su vida anterior ha tenido problemas en el pasado, ya que se dio con un profesor, que eso ya medio lo mencionaron en Amor Loco, en la primera página, de Sí. que se pasaba por los despachos. Ujú. Pero aquí se centra sobre todo en el trauma que tiene ella, ya que vive un asalto que hace el Joker en Gotham y que casi consigue que ella pierda la vida. A partir de ese momento, y sobre todo trabajando en Arkham, va a tener pesadillas constantes con el Joker, convirtiéndose en una obsesión, pero no en una obsesión romántica de estoy enamorada, sino de sentir miedo, sentir temor y de querer investigar más sobre sus orígenes y sobre cómo cuidarlo, ya que ella tiene un estudio realizado sobre la psicopatía, la empatía y los criminales, que está bastante interesante. Ujú. Así que, pues debido a este trauma que le generó el casi morir, porque el ser le apunta con la pistola y de fondo se ven mini viñetas en las que se repasa toda la vida del personaje, eso de cuando estás a punto de morir ves toda tu vida pasar, en esa splash page se recrea a la perfección y así se centra, ya que también hay que pensar que una psiquiatra súper reputada con doctorados caiga enamorada a las primeras de cambio de un loco, por muy manipulador que sea el Joker, no termina de ser lo suficientemente creíble. Claro. Ya, bueno, entiendo que al final es un poquito la suspensión del personaje, mejor dicho, la suspensión del medio, que bueno, ya conocemos la historia de Harley Quinn todos, pero bueno, al final tú esta historia que me estás comentando sí que la recomiendas, ¿no? Sí, la recomiendo Ujú. mucho, ya que va con un tono pausado, introspectivo, en el que se analiza sobre todo la mentalidad de Harley, sus inseguridades, sus dudas, sus temores, y eso es lo que hará que en el futuro pues sea más débil, sea más susceptible y que se vaya acercando como un carnero que va a ser degollado hacia un león, que es el Joker, Ujú. ya que ella, para intentar superar ese trauma y esas pesadillas, a lo que recurre es a hablar con él y a tratarlo. Y eso es lo que no me he leído el final, pero conociendo al personaje, lo que seguramente le lleve a la perdición. Entiendo. Ujú.
Sí, sí, Y estoy es viendo más... interesante. Sí, 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 sigue, sigue. no, te iba a comentar que he leído, he estado viendo por aquí algunas imágenes, algunas portadas y en general veo que aquí el dibujante está a un nivel muy alto, ¿eh? O sea, bastante incluso mejor el tema del color que en el propio Samsung. Sí, sí, está genial. Lo único que me chirrió un poco al principio es cómo ha hecho al Joker, ya que es como demasiado guapo y también un poco Sí, andrógino. A sí, ver, a mí sí, no sí. me parece guapo, no me va en ese estilo, pero lo que ahora en el siglo XXI entre chavalinas se entiende como guapo, sobre todo esos chavales que dibujan en el manga, que se les ve con unos rostros finos, sin arrugas, la cara alargada. Al Ujú. principio me chirría, pero saben captar muy bien Cedric la esencia del Joker, de cómo es un psicópata impredecible, loco. Me pareció muy bien. Ujú. Interesante, eso sí. Y ojo, que cuidado, que Harley Quinn tiene dos cómics más en esta línea Black Label. Ujú. Sí, el personaje es sabido que vende. Al final, este personaje desde hace unos años se ha ido convirtiendo en el Deadpool de DC. Parece que ha tenido su puntito pues, de interés. Y obviamente en DC, vamos, cuando algo funciona, apuestan por ello a muerte. Pero es que es el personaje que más tiene, porque Superman tiene una, Wonder Woman tiene una, Batman tiene una, porque en la que han hecho Frank Miller y Grampa de The Golden Child, ahí no sale Bruce Wayne, sale Carrie Kelly como Batwoman. O sea, Batman solo tiene dos, la del Último Caballero y la de la secuela de Caballero Blanco. Pero es que Ujú. Harley Quinn tiene tres, es que es el personaje que más tiene. Madre mía. Y ya lo aviso, las tres me han encantado, aunque hay una que no la recomendaría para todo el mundo. Ya iré comentando después. De acuerdo. La siguiente, que pronto va a ser editada en España, es Joker, Sonrisa Asesina de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Ujú. ¿Qué tal está? Porque estoy oyendo unas críticas que en general es una historia que de momento no parece terminar de arrancar, una historia que no pasa más allá de lo trascendental. Pues mira, yo me leí los tres tomos porque se lee muy rápido, son unas 35 páginas cada uno y en 15 minutos te lees cada uno de ellos Ya. y a mí me ha encantado. Ujú. La historia se centra en un psicoterapeuta que se llama Ben Arnell que se encarga de tratar al Joker. Lo que pasa es que es una historia de terror psicológico y a mí esto me encanta. No sé si habrás visto la peli de Shooter Island de Leonardo DiCaprio. Sí, la vi en su día, sí. Pues en algunos aspectos me recordó mucho, ya que sin el Joker salir de su celda y solo por tener conversaciones consigue arruinar la vida de este psicoterapeuta, ya Ujú. que él empieza a delirar, no sabe diferenciar la realidad de sus alucinaciones y hay un momento que me rompió la cabeza, que no lo voy a contar porque es spoiler, pero es que deja al lector asombrado y que le hace preguntarse, bueno, entonces, ¿todo lo que he leído anterior es verdad o es mentira? Y todo Claro. lo que voy a leer a continuación, ¿está pasando o no? Me pareció flipante cómo demuestra aquí la capacidad que tiene el Joker para poder manipular. Me leí Ujú. los tres tomos y para mí es de las mejores series de Black Label y de las mejores que se han escrito sobre el Joker. Ujú. Interesante, sí, sí, sí. Además que es la misma dupla que de dibujante y guionista, ¿no? Que trabajó con Green Arrow. Sí, y en Gideon Falls, que aquí Eso. Andrea Sorrentino lo veo a un nivel más bajo Sí. en relación con Gideon Falls, no en cuanto al dibujo, sino en cuanto a la composición de páginas. Aquí Ujú. no veo esos diseños tan currados y tan innovadores, sino que se basa más en viñetas normales y corrientes. Hay alguna página que destaca, como una que es como un cubo de Rubik, o en otra en la que es la sonrisa del Joker, puesta en viñetas, pero su trazo es genial, los colores son de Jordi Beler, que se adapta a la perfección, y a quien le mole todo eso del thriller psicológico y de jugar con la mente del lector, le va a encantar. Ujú.
Sí, 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 interesante. Es Joker en esencia pura. Ujú. La siguiente obra de la que vamos a hablar también se va a lanzar dentro de muy poquito. Es una grapa solamente, pero que tiene un contenido bastante interesante. Caballero Blanco presenta Bon Frío, de Son Murphy y Klaus Jansen. No, y Klaus Jansson. Ujú. ¿Tú te leíste Caballero Blanco? ¿Qué te pareció? Bueno, a mí la verdad es que llegué un poquito a ciegas, no había leído nada sobre este TVO y al final yo creo que me ha gustado bastante porque, a ver cómo te digo, es una especie de Elseworld, es una especie de nueva revisión de todos los personajes del universo Batman, pero tampoco es estas historias en las que hay un elemento que ha cambiado. No sé, Batman es un vampiro, los soviéticos han ganado, todos son animales. No, esto es una historia en la que es diferente, es decir, hay matices diferentes, pero que al final es una historia que muy, muy, muy interesante. O sea, yo no sé cómo la gente no la está reivindicando más. La verdad es que no se ha hablado mucho. Yo en su momento la comenté, alguno más, pero es que para mí todo lo que está haciendo Murphy es de las mejores etapas de Batman de la historia. No la mejor, pero sí de las más impresionantes. Y Ujú. este número viene a ampliar un poco un hilo suelto que se dejó en Caballero Blanco, que es sobre que tanto Thomas Wayne como los laboratorios tenían relación con Víctor Fries, que a su vez estaba relacionado con los nazis. Esto Ujú. no es spoiler porque tampoco es de la trama principal de Caballero Blanco, sino un datillo que se dejaba ahí. No voy a comentar porque en Caballero Blanco aparecía Víctor ni qué sucede después, pero sí se dejó este aspecto para continuarlo. Y aquí tenemos un spin-off que yo en su principio me estaba temiendo que fuera algo para alargar y vender más, como pueden ser algunos tomos de Black Hammer, que unos están muy bien, pero otros se nota que es para alargar la Sí. historia y vender más, o como un Before Watchmen o cosas así. Pero no, Ujú. es todo lo contrario. Es una de las historias más emotivas que he leído en este año, ya que se nos presenta cómo fue la infancia del personaje en la Alemania nazi. Se centra sobre todo en que su padre era amigo y juntos hacían proyectos científicos con un judío. ¿Qué pasó? Pues que Hitler subió al poder, se formó todo lo del Holocausto y los judíos empezaron a ser perseguidos. Entonces, para subir escalas, el padre de Víctor decidió hacerse un militar nazi y así, siendo del enemigo, pues proteger a la familia de judíos, poder seguir con los experimentos y todo eso. Ujú. Frío siempre se sintió muy cercano a la familia judía, la familia semita, que los consideraba como su padre, su madre, su hermana, que cuidado después con lo que viene, al final todo se entrelaza y llega un momento en el que se descubre para qué se están haciendo las investigaciones de criogenización. Y es para utilizar a los judíos como ratas de laboratorio Ujú. porque desgraciadamente sabemos que fue así, se hicieron barrabasadas en Sí. pos de la supuesta investigación científica, cuando era una fórmula más de tortura, ni se iba a alcanzar la inmortalidad ni nada. Ujú. Era hasta peor que gasearlos porque se sufría un montón. Y cómo esta familia judía decide huir con Víctor y cómo al final pues intentan solucionar ese aspecto. Todo esto lo cuenta el doctor mientras Martha Wayne se está poniendo de parto. Así que al final todo se termina relacionando incluso más de lo que parece, los personajes tienen más en común y aunque si tú después de Caballero Blanco quieres leer su secuela, puedes pasar por alto esto, pero yo lo recomiendo bastante porque aunque no va a tener continuación, aunque se queda ahí y solo sirve para explicar ese hilo suelto que quedó en Caballero Blanco, es una historia muy emotiva que a mí me ha encantado y que mola
que en los cómics de superhéroes, de Batman, de DC, en cosas mainstream, se trate todo este tema del holocausto, de lo que sufrieron los judíos por los nazis y que tiene un gran factor humano. Así que es una grapita, se puede leer, tanto hayas leído como lo de Murphy como no, pero, hombre, si conoces Ujú. más ese universo, mejor. De Vale. todos modos, lo recomiendo mucho. Ujú. Interesante. Ujú. La siguiente es The Golden Child, que viene a ser una continuación de los sucesos del regreso del Caballero Blanco, la raza superior, el número 3, que ese creo que lo comentaste una vez con PR17, ¿no es verdad? Sí, sí, lo comenté en la viñeta en Disco Inferno, el tercer volumen del Caballero Oscuro, bueno, Señor de la Noche, depende de la edición. Realmente a mí sí que me gustó, sí que me gustó porque, bueno, a ver, obviamente no va a ser lo mismo que lo que es el regreso del Señor de la Noche, porque, bueno, ese cómic ya tuvo su momento, ¿vale? Ya tuvo su contexto. La continuación es para mí uno de los peores cómics que he leído en mi vida, si no el peor, posiblemente. ¡Hala! Lo que ha dicho. Sí, 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 sí. Bueno, yo en su momento dije que es el peor TVO de la historia y ahora casi te diría que tengo que pedir perdón porque creo que no fui lo suficientemente duro con él. Y ¡Madre mía! ¿En serio? sí, terrible, terrible. Y este tercer volumen, aun con todo siendo lo que es, Brian Azarelo yo creo que sí le coge bastante más el punto, sinceramente. A mí sí que me gustó bastante. Pues aquí tendremos lo que pasa 3 años después y ni aparecerán ni Superman, ni Wonder Woman, ni Batman, sino que tendremos a Carrie Kelly haciendo de Batwoman, a Lara Kent en su papel igual de diva, de que se ve superior a la humanidad, aunque lo sigue salvando, y a Jonathan Kent, que también es hijo de Superman y Wonder Woman. Es un TV autoconclusivo de unas 50-60 páginas que viene a ser una crítica nada velada de Frank Miller hacia los medios de comunicación, hacia Trump, y en la que se nos muestra una alianza entre el Joker y Darkseid para que Trump salga reelegido este año en las elecciones. Ujú. Iremos viendo cómo cada uno de los personajes tiene un concepto distinto sobre la tiranía y nos presentará a este chico dorado que puede rivalizar en poder con el Doctor Manhattan porque es súper poderoso. Me ha encantado el tratamiento que hace Miller a este Darkseid, también al Joker, cómo critica a los medios de comunicación, a los influencers y lo fácil que es manipular hoy día a la gente con cualquier tipo de noticias. Ujú. A mí no me ha parecido para nada ver a un Frank Miller ultraderechista, digámoslo así. Es más, hasta mete a Greta Thunberg en una viñeta. Ah, sí. Leí un tuit el otro día que decía Miller en el DKR1. ¡Oh, qué asco! Los medios de comunicación, no sé qué, en cada cómic diciendo una cosa y en este es como ¡viva el feminismo y la ecología! A ver, no llega a tanto, pero hay que recordar que Frank Miller, aunque es bastante de derechas, sí criticó bastante que Trump gobernara en Estados Unidos, apoyó a Hillary Clinton y aquí, Ujú. a quien no le gusten los tebeos en los que tengan una crítica política o social, este no le gustará. Aunque Ya. realmente muchos tebeos, aunque sea de forma velada, le incluyen. Es más, también se critica a Bolsonaro, el presidente de Brasil, y a mí me ha gustado bastante. Además, siempre está con la reciente actualidad y en cosas que podemos ver hoy día en los medios de comunicación. Y sobre todo, Darkseid está que se sale. Es un personaje que yo creo que se ha tratado muy mal. Tom King en Mr. Milagro lo puso a buen nivel. Geoff Jones en la Liga de la Justicia creo que también. Y Jack Kirby. Los demás que han cogido a Darkseid no lo han manejado muy bien. Y aquí Frank Miller sí. Hay algunas cosas que no se explican como de dónde ha salido Joker, por qué Darkseid quiere que Trump salga reelegido. No sé, son algunos factores que se dejan sin explicar, pero que tampoco hacen falta, ya que aquí Miller
se le nota entusiasmado, con ganas de volver a escribir un TVO que de verdad quería y que plasma sus ideas. A algunos les puede gustar más, a otros menos, pero me parece un grandísimo cómic. Y de este universo del Caballero Oscuro, bueno, del Señor de la Noche, me parece de los mejores que han salido de secuelas junto con La Última Cruzada. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, además, o sea, podemos decir que todavía el universo que creo Frank Miller del Caballero Oscuro sigue teniendo tirón, ¿no? Sí, bastante. Y con este cómic se demuestra además. Y al dibujo está Rafael Grampa, que hace un arte magnífico. No es lo estético que entendemos en el cómic de superhéroes, sino que tiene un estilo más como mezcla entre Paul Pop, David Rubin. Habrá gente que esté acostumbrada a otro tipo de cómics, lo normal que vemos, tipo a Ivan Reis, Miquel Janín, lo más convencional, y puede chocar bastante en un cómic de superhéroes, pero de verdad es magnífico el detallismo. No sé si habrás visto algunas páginas, ¿qué te parece? Bastante interesante. Visualmente sí que me parece que tiene tirón todavía. Yo creo que este universo, al final, el propio pozo que dejó el Caballero Oscuro, más allá de, bueno, pues de la segunda entrega, el contraataque del Caballero Oscuro, que ya te digo que a mí no me gustó nada, a día de A hoy mí sí. sigue teniendo tirón. Sí, sí, sí. Ahí diferimos un poco de esto, sí. La siguiente es Harley Quinn and the Birds of Prey. Aprovechando sobre todo el lanzamiento de la película, se publicó en Estados Unidos el 5-4 de febrero de este año. O sea, aquí estamos viendo con la más reciente actualidad. Y es de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. A ver, este TVO a mí me ha encantado, pero a quien no le gustara lo que se ha hecho estos últimos años con el personaje de Harley Quinn, que ni se acerque porque aquí tenemos más de lo mismo. Está en la línea Black Label, pero que si hubiera sido un arco argumental de los nuevos 52, nos lo hubiéramos comido igualmente. Ujú. Básicamente se centra en Harley Quinn, que está unos días en una isla desierta con hiedra venenosa, en una isla desierta porque les roban el yate y no pueden volver. Y cuando vuelve a su casa, el edificio se ha quemado y ella decide volver a Gotham para vengarse de esta gente. Solo ha salido el primer número en Estados Unidos, es lo que tiene ir de reciente actualidad, que aún ni se ha terminado. Y de momento lo único que he hecho ha sido llegar a Gotham, pero me parece divertidísimo este cómic, muy el humor de Conner y Palmiotti. A algunas aves de presa ya las hemos visto, otras nos quedan por ver y de verdad, como todos los trayectos en tren sean como el que se monta Harley, vaya locura viajar. A mí me ha divertido muchísimo, me lo he pasado genial, pero he leído en Twitter a gente que le ha parecido horrible, espantoso, vomitivo, estrambótico, fatal y todos los adjetivos horribles que quieran, pero a mí es que estas mamarrachadas me encantan y me divierten. Interesante. Sí, sí. ¿Tú has leído algunos números estos años de las etapas de Harley? ¿Qué te han parecido así en general? Bueno, Harley Quinn, bueno, pues, a ver cómo te digo, yo creo que son, a ver, hay bastante sincronía entre este dibujante, este guionista, más que nada porque son marido y mujer, Sí, básicamente. básicamente, sí, o sea, tiene que haberlas y así, amigos. Y en general, bueno, va, historias muy desenfadadas, muy de cachondeo, que yo creo, a ver, tampoco es que me vuelvan loco, pero el que se quiera acercar casualmente, pues bueno, va a tener una historia que no le va a decepcionar, creo yo. Es que esto es más de lo mismo. Le han puesto Black Label, porque ahora de la serie regular se están encargando otros y para una miniserie, pues ya la han metido en este sello, cobran más, encima le ponen Birds of Prey, que en el primer número la gran mayoría no sale, y las que salen Sí. es en las últimas páginas, pero bueno, a los que nos gustan estas mamarrachadas divertidas, nos lo vamos a pasar genial. A los que Ujú. no, ni os acerquéis porque vais a perder el tiempo, es así, es que Claro. no es nada nuevo. Ujú. La siguiente serie es La maldición del Caballero Blanco, que se está publicando en España. En Estados Unidos creo que falta el último número y viene a ser más de lo mismo,
continúa la historia del Caballero Blanco tal y como terminó, que obviamente de aquí voy a comentar poquito para no meterme en spoilers y solo decir que se añade a un nuevo villano, Azrael. Chan, Ujú, chan, chan. ujú. Interesante. Pero a ver, bien tratado, no como en los 90. Porque en los 90 tú Sí, leíste algunos y uff. sí, a ver, fue en los 90 en DC y también en Marvel, se estaba explorando pues con nuevas revisiones malotas de muchos personajes, pues sabes, con esto del reino de Supermanes, con el tema de Artemis, la aparición de Veneno, los propios X-Force, digamos, revisiones más extremas acorde con la época de los personajes. En general, yo creo que más allá de Veneno, ninguna de ellas yo creo que haya tenido demasiado tirón. De Azrael, pues bueno, pues con todo aquello de Nightfall, la caída del murciélago, más allá de eso, no ha tenido ningún tipo de tirón ni de fuerza en general, más allá de la estética, y que bueno, el personaje pues ha aparecido en la saga de juegos de Arkham, se podía jugar con él además, pero yo, si te soy sincero, no creo que ahora mismo tenga como una gran masa de fans detrás de este personaje. Pues yo aquí en este cómic lo veo muy bien tratado. Ujú. El problema es que lo que comentaste antes, que esto del Caballero Blanco de Murphy, lo está hablando mucha gente y me parece fatal. Ya. ¿Lees esto? Es Sí, que que puedo comentar muy poco porque no quiero meterme en spoilers, pero me parece un tratamiento genial a Jean-Paul Valley. Continúa muy bien la historia y Murphy sigue a un excelente nivel, tanto de guión como de dibujo. Así que, si leíste Caballero Blanco y te gustó, continúa con esta miniserie porque está genial. sí, tengo ganas de continuar, ¿eh? A ver cuándo lo publican en tomo, porque es que uf, yo siempre he sido más de tomos, así que bueno, pues digamos que tiraré por ahí. Van a tardar, ¿eh? Porque en Ujú. España van por el cuarto y van a ser 8 o 9, 5 meses más unos cuantos hasta que lo saquen en tomo, hasta 2020, finales 2021, no creo que esté. No, bueno, me parece ya, ¿no? Bueno, ahora tocará esperar esa vez. Bueno, con paciencia y ya está. Ujú. El siguiente es The Last God de Kennedy Johnson y Ricardo Federici. Y este es que no es de superhéroes. Es muy curioso y no quiero que esta frase sea malinterpretada, pero muchos lo han llamado el Juego de Tronos de DC. Vaya, otra vez. No es la misma persona. Pero es un intento de la editorial de hacer unas historias de espada y brujería muy al estilo de Juego de Tronos y de Conan. Ujú. A mí no me ha entusiasmado mucho porque este género no me llama, solo me he leído la primera grapa que ha salido en Estados Unidos. El dibujo está bastante bien, el guión de momento simple, pero oye, pinta bien. Es una Sí. historia como entre medieval y romana, donde hay seres como en el Warcraft, cada uno de una raza, que luchan para matar a este último dios. Estoy viendo las imágenes en Google Imágenes y bueno, esto es una auténtica maravilla. Ujú. A quien le encante este género va a fliparlo. Ujú. A Sí, sí, mí es sí. que no mucho, pero bueno. Y a Sí, ver, bueno, también viendo quizás, lo que está... Sí, sí. no, bueno, quizás a la gente que disfrute más de lo que es la espada y brujería, aprovechando también que el año pasado se ha publicado casi todo y que sigue todavía publicándose el tema de Conan en España, ya sabes, por este cambio de derechos que ha habido, yo creo que esta gente sí que le puede interesar. Mm. Porque, a ver, DC ha visto que Marvel con Conan el año pasado vendió un montón. Dicen, oye, pues vamos a formar nosotros lo nuestro. También he visto muchos parecidos con Dragonero, esta serie italiana editada por Sergio Bonelli. Así Ujú. que a quien le guste todo ese tema, le va a encantar porque está muy bien. Sí, es que yo siempre que escucho lo de Dragonero, no sé por qué se me viene a la mente la canción de los Simpsons, la de Camionero. Canta, canta, canta. No voy a cantar, va a empezar a llover. Oh, venga. No. Cuando lleguemos al programa 100 cantaremos. Posiblemente. Oh, bien. La siguiente es Joker y Harley Criminal Sanity.
de 3 autores bastante desconocidos: Cami García, Miko Suayan y Mike Mahiub. Ujú. Yo no los conocía de nada, digo, bueno, a ver, otra historia más de Harley Quinn y el Joker, a ver qué pasa. Y me ha flipado un montón. Solo he leído el primer número, pero me ha parecido una maravilla. Ujú. Es una historia de género noir brutal, en la que, pues, ha aparecido muerta la compañera de piso de Harley Quinn, así que decide investigar más en psiquiatría criminal, criminología, ser forense y colaborar con la policía de Gotham durante años para encontrar pistas sobre este Joker, que es un asesino que va dejando marcas, y poderle atrapar. Es noir puro, al estilo de Brubaker y Phillips, Sí. y el dibujo es que es flipante. Es fotorrealista a más no poder. Las partes del presente son a tinta, por lo que no hay color, y en las de los flashbacks sí, y me recuerda un montón a Alex Ross, pero es que hay momentos en los que parece una fotografía. Ujú. No sé si Interesante. habrás podido mirar imágenes de Criminal Sanity, pero de verdad, el primer número me ha flipado. No sé cómo continuará esta serie, a lo mejor luego resulta ser una caca de vaca, pero este primer número magnífico, y el tratamiento de Harley en modo forense, ayudando a la policía, investigando de modo detective, ha sido una de las mayores sorpresas que me he llevado con esta línea. Y cuidado que estos autores apuntan muy fuerte, y si no se van mareando por el camino, nos pueden dar una serie impresionante que Ujú. ya quisieran Image o Dark Horse o cualquiera independiente. Sí, esta serie se publicó en España. No, de momento no, tampoco se ha anunciado nada, pero es que en Estados Unidos lleva poco tiempo. Ya lo he dicho, aquí Vale. vamos a la más reciente actualidad, pero Ujú. vamos, seguramente saldrá a la venta, solo por poner Joker y Harley, ya publicarán cualquier cosa, es de Black Label, así que encima pueden hinchar los precios, y de verdad, es asombroso el arte, y a quien le guste el género noir, aquí tiene un comicazo. Ujú. Ojalá siga así. Y si seguimos con género noir, podemos pasar a The Question, The Deaths of Big Satch, de Ujú. Jeff Lemire, dibujado por Cowan y entintado por Bill Sienkiewicz. Sí, sí, muy interesante. La verdad es que yo, de todas que estás comentando, es la que más me apetece porque este personaje ha tenido etapas bastante interesantes, a pesar de que el gran público tampoco le tiene muy fichado, más allá de la referencia con Rorschach de Watchmen. Ujú. Pero yo creo que de todo lo que has comentado, además, pero yo creo que Jeff Lemire es un tipo muy solvente. De todas ahora mismo, yo creo que es la que más me llama, la que más me interesa y que ojalá a ver si la publique DC en un tomo. Pues yo lo veo factible. Ujú. Es de género detectivesco, muy noir y también con thriller. Solo me he leído el primer número. A ver, es que son un montón de series, no me iba a poder leer todo, pero sí los primeros números, algunas hasta completas, y tiene un cliffhanger bastante interesante, apunta muy bien a quien le mole todo el tema del misterio y esté familiarizado con el personaje, ya que no viene mal saber ciertas nociones de The Question, de quién es, le va a encantar. Es que va a ser una historia de contar su origen y sus diversas muertes. Ujú. Sí, el A quien le personaje mole además que, ese rollo, sí, que el personaje además murió hace unos años. Luego René Montoya fue un poco el personaje que continuó el manto del personaje, ya sabes, de The Question. mm, Pero vamos, yo sinceramente por lo que me estás contando, muy interesante. sí, sí, la Ujú. verdad es que a mí me ha molado, está bastante bien. A ver cómo continúa. Ujú. Y la última que ha salido de Black Label, bueno, no la última en el tiempo, pero la última que voy a comentar, es Wonder Woman Death Earth de Daniel Warren Johnson, Sí. que fue el que hizo Extremity. Sí, es también el guionista, el dibujante también ¿Sí? de Extremity, que la verdad es que esa obra le ha valido este trabajo. Para mí Extremity sinceramente es el cómic de 2019. Eso sí, a criticar un poquito
la reedición que tuvo. La verdad es que no fue muy... ha sido una edición un poco limitada, ya que en muchas tiendas enseguida se acabó, la verdad. Ujú. Pero sinceramente recomendarlo muchísimo. Pues aquí tendremos a este guionista y dibujante a cargo de Wonder Woman en un futuro post-apocalíptico. Ella no sabe qué ha pasado. De las primeras cosas que se encontrará es el esqueleto de Batman con el traje y tumbado en un sofá. Cuidado, a ver, se puede morir, pero con el traje puesto y con estilo y Sí. comodidad. El mundo está destruido y parece ser que se ha dividido en clanes. Uno de ellos encuentra a Wonder Woman, un grupo de chavalines, y la llevan para que empiece a pelear en una especie como de circo romano, como los Ujú. antiguos gladiadores. Y Sí. allí ella decide que, aunque no sabe qué ha pasado, por qué ha venido el fin del mundo, por qué todos están muertos, qué ha pasado, pues que los va a liderar por el amor que ella tiene a la humanidad, ya que ella lo dice, yo estoy enamorada de la humanidad, me da igual que me traicionen o de lo que sea, yo voy a seguir luchando por lo que es justo. Y deja ahí ese cliffhanger de que va a ser una líder en un mundo tipo Mad Max. Tengo que leer el segundo número a ver cómo continúa, pero el dibujo espectacular, súper dinámico, tirando al cartoon, como suele ser Daniel Warren Johnson, no cartoon exactamente, pero sí Sí. con ciertos toques. Y a quien le molen estas historias de corte postapocalíptico, de que todavía no se sabe qué ha pasado, qué gran misterio ha habido, y todas estas bandas de clanes, pues le va a Ujú. molar mucho. Yo no me he leído Extremity, pero el diseño de los personajes, por lo que vi en la portada, es bastante similar. Así que yo creo que a ti te gustaría, si te gustó Extremity, Sí. y lo veo un buen cómic de Wonder Woman. Y a ver, que Sí. ya tocaba, que es una de las de la Trinidad y que solo ha tenido una serie en Black Label. Un poquito Sí. más. Sí, sí, hace unos años ya sabes que bueno, SC publicó todo lo que había de Wonder Woman, aprovechando el tirón de la película, pero yo creo que en DC deberían de seguir apostando por el personaje, ya que tiene buenas etapas, buenos cómics y siempre van a tener un filón con él. Ujú. La verdad es que sí. Pues este cómic me ha molado bastante y creo que a los que no les gustó El último caballero en la tierra de Snyder, porque es Snyder, aquí encontrarán también algo postapocalíptico, pero menos loco y con un ritmo más manejado. Ujú. Sí, sí, sí. Así que estas son todas las series de Black Label que han salido en Estados Unidos. Le hemos dado un buen repaso a todas, la verdad. Sí, sí, ha quedado bastante interesante además. Yo creo que ahora mismo la gente está corriendo a las tiendas con la cartera en la mano. Uf, pues algunas aún no han salido, la gran Bueno, mayoría. pues yo con el saco de dormir, vámonos en la puerta. De las que he dicho, ¿cuáles son las que más te interesarían? A ver Hombre, cuáles pues, te he vendido. Pues mira, yo creo realmente todas me han parecido interesantes, pero por ejemplo, Criminal Sanity, pues bueno, me ha sonado muy bien, sobre todo esta de Golden Child y Ujú. también la de, obviamente, de Question, que yo creo que son ahora mismo los más interesantes. Guay. La verdad Ujú. es que lo que dije al principio, Black Label ha empezado muy mal, porque es así, pero parece ser que va remontando, está sacando obras de calidad y que puede que en un futuro superen a Vértigo. El Ah, problema, deben mantener este nivel durante muchos años y que ese tropezón al inicio les puede salir caro. claro, sí, en general además que últimamente, bueno, pues he sabido pues que quizás el medio no esté pasando por su mejor momento. Bueno, yo creo que al final, con que tengan unas ventas más que aceptables y generen unas buenas críticas, yo creo que ahora mismo DC ya se puede dar con un canto a los dientes, sinceramente. Esperemos que no caigan en saco roto estas colecciones y que, bueno, pues que el público medio se acerque a ellas, que yo creo que son en general muy interesantes. Ujú. Pues así en general, viendo un poco las cifras que he visto estos últimos meses, tampoco han sido de los más vendidos en Estados Unidos. Yo creo que ese tropezón inicial ha hecho que caigan un poco en saco roto y que también otras cosas como el final de la etapa de Batman de Tom King y la nueva serie que va a hacer James Tynion IV, lo de los Titanes de Hickman, todo Ujú. eso
ha eclipsado bastante a este sello que por desgracia, pues a ver, empezó mal, la gente ha dejado de confiar, han salido cosas muy potentes, tanto en DC como en Marvel, y está quedando un segundo plano cuando son historias muy interesantes, muy adultas, y que algunas, si las finalizan bien, pueden pasar a la historia, no al gran Olimpo, pero como Mm, sí buenos cómics como tuvo Vértigo. Habrá que ya. ver. Ujú. Pues sí. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa. Agradecer a todos los oyentes que han llegado hasta aquí. Y recordad, amigos, esto es Aidio Kojima Podcast. Yo soy Raúl. Y yo soy Sandra. Nos escuchamos en el siguiente programa.